Este programa es un producto de Agencia de Comunicación y Producción Ocio Noble. No, esto no es coca, papi. Llega al dial de provincia Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Todos los sábados, desde la hora 20. Alejandro el Negro Gutiérrez te invita a desconectarte de las redes para volver a conectarte con todo eso que dejaste abandonado. Sin Conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Bueno, como lo decía antes, el artista, independientemente de que no milite en una ideología formal, por llamarlo de alguna manera, tiene que ponerse de pie y decir, yo estoy hablando desde aquí, yo estoy hablando de alguien que a los regímenes totalitarios, ni hablar de las dictaduras de cualquier tipo. Entonces, ahí en esas cosas estoy alerta y ahí coincido con los movimientos populares, ¿no? Coincido permanentemente con todo lo que es desde el socialismo, la izquierda peronista, el kirchnerismo, todo aquello que no se trata de tiranías masónica, ¿no? Y lo que ustedes señalan es mi atención con respecto a la gente que está viviendo mal, los desposeídos, los desangelados. Y bueno, si uno es una persona honesta y tiene alguna pequeña virtud, no puede hacer otra cosa que reaccionar ante el peligro que corren esa parte de la sociedad que está desamparada, ¿no? No tiene manera de defenderse socialmente del sentido común de la sociedad. Carlos el Indio Solari es uno de los músicos más buscados y que raramente suele dar entrevistas. En los últimos años usó sus redes sociales para comunicarse de manera activa con sus fanáticos. Por esa razón, sorprendió al ser entrevistado por la revista La Garganta Poderosa, donde aseguró que continúa en actividad y en un momento prolífico de su composición musical para sus bandas, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Mister y Los Marsupiales Extintos, y que en esta etapa se ha liberado del corset que tanto el rock como el blues le tienen. Como estoy prácticamente en un claustro, tengo montones de canciones que tienen distintas características. Puede ser electrónica como una chacarera blusera. A mí me gusta patear el tablero y arrancar con novedades, darle originalidad a la gente y no seguir trabajando de los redonditos toda la vida, haciendo rock and rolls básicos, que estaba todo muy bien, pero necesitaba ayornarme con la nueva generación que trabaja con texturas. Contó Solari en diálogo con el programa de la agrupación que tiene en la señal de la Radio Nacional Rock. Hoy, en Sin Conexión, repasaremos fragmentos de la entrevista realizada por La Garganta Poderosa al Indio Solari. Bienvenidos. Sin Conexión, con la conducción del Negro Gutiérrez. ¿Cómo estoy? Bueno, yo me he prometido no volasear, estoy como el culo, ¿verdad? Pero bueno, podría ser peor, aunque a mí no me arreglan esas cosas, podría ser peor, porque la gente que no tiene la posibilidad de tratarse como yo, en 2 años, 3 años se les come. Comunicate con nosotros al 03-764-6479-64. El periodista y amigo Guido Encina nos regaló sus aportes acerca de esta entrevista. Sin Conexión, por LT17, Radio Provincia de Misiones. Bueno, en cuanto a la premisa, me parece que es muy interesante verles de la siguiente óptica, que tiene que ver con el compromiso de un artista en términos generales para con su público. Y la verdad que considero que el Indio siempre tuvo un arraigo con el sentir ricotero, es decir, conoció siempre a su público. Y en base a eso creo que nunca se vio condicionado por ejemplo, modificar las letras de sus canciones. Su nombre es una lírica bastante más compleja que cualquier otro artista de rock, y entiendo que también en esa complejidad debe leerse o escucharse las declaraciones a la hora de expresarse sobre temas de la coyuntura o de la política en momentos complejos de la política argentina. Y entiendo que de ninguna manera es una limitación para el artista en sí que pueda referirse a estos temas. De hecho, creo que
en definitiva le termina dando un plus o un valor, porque lo conocemos un poco más allá de su línea artística o de la performance artística del momento, sino más bien empezamos a ver el fondo, de dónde un artista se nutre a la hora de construir esas canciones o de aplicar su contenido al área que después demuestra, ¿no? Y que genera muchas veces adeptos y fanáticos. En el caso particular del Indio, todo lo que diga será evaluado, y ahí está, me parece, la mecánica de esto, ¿no? Se lo evalúa al Indio no como cualquier artista, sino como un fenómeno cultural de hace varias décadas, y porque tiene muy poca exposición pública. Y lo que se diga y lo que diga un hombre con tamaña relevancia para el mundo del rock, pero también para la música argentina, puede ser usado en su contra. Y eso es lo que toman muchas veces los medios o sectores de la misma política para poner muchos casos que sucedieron en los últimos recitales o en la historia misma de la banda. Es decir, fíjense cómo piensa este hombre o a quién apoya, y fíjense lo que pasa en sus recitales o quiénes son las personas que lo escuchan. Y ahí es donde se desvirtúa un poco el valor estrictamente de lo cultural. Pero yo creo que debe haber más compromiso de los artistas, así como el Indio, a la hora de tener algún tipo de valoración sobre contextos, porque eso nos hace entender al artista como un fenómeno y por qué construye o desde qué lugar construye él su lírica o argumenta su expresión más artística, como en el caso de la música de él como solista o también en su historia como Los Redondos. Bueno, y para cerrar me gustaría escuchar una canción que lo considero yo que identifica bastante la ideología del mismísimo Carlos el Indio Solari, Queso Ruso. Comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. El bronceador Charlotte te cuidan de la radiación, rematan el electro de Elvis al morir. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, con tanto humo el bello fiero fuego no se ve, y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunada. Tropa de la guita y chimpancé, quédate esa petaca con saliva y nada más, mordiéndote la lengua, por poco me engañas. Sentís la mosca joder detrás de la oreja y chupas la fruta sin poder morderla.
acostumbradas. Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas. Estás escuchando Sin Conexión. El artista tiene que manifestar a través de su obra, y en el estilo está su posición artística en la sociedad. Yo no creo que deba militar. Cuando el artista milita, transforma su obra en panfletos, y eso no es rico para nadie en la sociedad. El artista tiene que ser como un francotirador, no sé cómo verlo, pero no debe militar, porque inmediatamente tiñe su obra de algo. Ha pasado lo mismo con los filósofos, ¿no? No se me acuerdo con quién discutía el otro día, que para mí se terminó la filosofía en Kant. La filosofía como la conocíamos, como el amor a la sabiduría, porque ni bien entra la política con los franceses y toda esa gente interesante, pero que se nota que tiran agua para un lado, para su molino, para el molino de la izquierda en general, los franceses. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero creo que no deben manifestarse únicamente coyunturalmente, porque por ejemplo a mí me ha pasado ahora que como veo del otro lado un peligro muy grande, sigo apoyando al kirchnerismo y al peronismo, pero yo vengo de familia peronista, pero no creo que el artista deba involucrarse en la militancia permanente, porque insisto, comienza a perder el libre pensador que debe ser. Empieza a tener su obra haciendo la panfletaria, ¿no? Negro, café, amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, con respecto a la premisa, particularmente creo que el Indio Solari tiene un peso específico dentro de la cultura argentina de los últimos por lo menos 40 años, ¿no? Es innegable que su visión, su opinión, y cada vez que da una entrevista en cualquier medio, en cualquier soporte, esto genera repercusiones. Y en ese sentido, sí, los medios masivos de comunicación, los más hegemónicos, recogen sus expresiones, estas últimas que ha dado apoyando a Cristina Fernández, ¿no? Y al kirchnerismo. Entonces, pero igual, de todas maneras, esto, mientras voy charlando con ustedes, voy pensando también, el Indio nunca ocultó su postura política. Quizás no lo decía tan frecuentemente. Y esto me aventuro a decir que responde a un par de cuestiones históricas. Esta efervescencia, este nuevo renacer de la militancia política, coincidentemente se está dando por estos días. Se están cumpliendo 20 años del primer gobierno Néstor Kirchner, ¿no? Y esto revitalizó toda una militancia política, la juventud, y veníamos de la década de los 90 con todo lo que eso implicaba también, y la despolitización,
partidaria, ideológica que sufrió nuestro país, que no fue ajeno a un movimiento mundial, ¿no? Y decía que de un tiempo a esta parte, que coincide, entiendo yo, con la llegada del kirchnerismo irrumpiendo en la escena política argentina, el indio toma partido por este movimiento, por el kirchnerismo, y no lo oculta. Recuerdo cuando 678 ocupaba como cortina Juguetes Perdidos, ¿se acuerdan? Ya el indio, por aquellos años, había manifestado simpatía por Cristina Kirchner. Y él mismo lo dice, que se acrecenta mucho más después de la muerte de Néstor Kirchner. Simplemente estoy haciendo un raconto de que estas expresiones del indio, donde manifiesta su simpatía y su adherencia al kirchnerismo y al peronismo, no es de ahora, que ya lo viene haciendo hace bastante. De hecho, bueno, en su autobiografía, recuerdo que comenten un poco, y en otros lugares, en otras entrevistas, él se reconoce como peronista, viene de una familia peronista. Ahora bien, lo que sucede, abriendo ya otro tópico, es qué sucede con el artista que milita, que según palabras de él considera que un artista no tiene que militar políticamente, porque si no su obra termina transformándose en un panfleto, palabras más, palabras menos, así lo decía. Yo particularmente coincido con esa postura, con esa idea, pero aquí hay una trampa, porque él no dice que el artista no tiene que tener ideología política, sino militancia política, porque su obra, si no, se transforma en un panfleto. Y a ver si no me acompañan en este pensamiento, que es que pensemos esto, porque el panfleto en sí necesita ser más directo, el panfleto no requiere la ambigüedad del lenguaje, del lenguaje artístico y estético, necesita que sea directo, es más apelativo, porque así lo requiere, esa es la esencia misma del panfleto. Y cuando un artista, entiendo yo, se milita y confunde, no en el sentido sino que se confluyen, cuando un artista hace confluir en su obra la militancia política, se pierde el lugar a la imaginación, las paredes de la obra de arte se estrechan un poco más, se pierde un poco la polisemia, la polifonía en la obra artística. Y eso es lo que entiendo yo humildemente, que al indio se refiere, ¿no? Que cuando el artista es militante político, su obra termina transformándose en un panfleto en ese sentido. El panfleto requiere una dirección única, inequívoca, sin ambigüedades. Y digo esto y estoy pensando a una banda que me gusta mucho también, que son Las Manos de Filippi. Sabemos que el Cabra es militante, sigue militando, siempre fue militante del Partido Obrero, y la obra del Cabra está muy influenciada por la parte política, y está muy bien, yo lo considero y me encanta, pero es inevitable, por lo menos para mí, escuchar una canción de Las Manos de Filippi y no verle los hilos de la trama política y coyuntural del momento. Acá está hablando de esto y acá se refiere de esto. Y ojo, y no digo que esto esté mal, digo que simplemente es una postura, es una elección artística y estética, y está muy bien. Y cuando escuchás otra canción de quien sea, que quizás haya obviamente una ideología política de fondo, pero no es tan evidente, y escuchás estas canciones, y a mí me pasa, escucho Los Redondos hace muchísimo tiempo y me encanta, y todavía me imagino, ¿qué quiere decir con esta parte, en esta letra? ¿Qué está pasando acá? Y en algunas épocas pensaba que era esto, y después, influenciado por otras cosas, empecé a pensar que era otra cosa, y así. Digo que esas paredes se van ensanchando en ese momento. Yo creo que el indio no lo que considera él es que la militancia política hace que se achate un poquito más, nada más que eso, pero no que no sea uno militante político y carezca de ideología política.
Creo yo que el indio, lo sabemos, tiene un peso, como decíamos al principio, muy, muy grande dentro de la cultura de nuestro país, y por eso justamente las repercusiones tan grandes de todos sus dichos y cuando toma postura política. Por estas últimas horas ha apoyado a Guado de Pedro en su cuenta de Instagram, diciendo que le parece un buen candidato, ¿no? Palabras más, palabras menos, y parafraseándolo, bueno, no está mal. Y de últimas, con tantos años y con todo lo que ha generado a lo largo de todos estos años, se ha ganado el respeto y puede expresarlo. Nada, le mando un abrazo grande y espero que esté bien.
como decían antes, no sé si se utiliza ahora, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer. La izquierda está sonámbula, no reacciona, el centro izquierda tampoco, el socialismo. Son todas fuerzas que, aunque más no fuere, porque el que está en contrincante es una locura, un disparate fascista para esta época, que haya gente que se deja llevar por esas ideas, por esa actitud, ese estilo de la vida que tienen, de robar y negarlo y trasladarle los problemas al contrincante, aquel que está en la vereda puesta, ¿no? Hacen las macanas, aparecen en los Panama Papers, qué sé yo, del otro lado no, pero la chorra es la señora. Estamos todos locos. No estamos locos, algunos estamos locos porque no nos damos cuenta como la gente es tan ingenua de creerle a Majul y a todo eso, ¿no? Bueno, qué sé yo, son muy dañinos. La derecha está, como dicen ustedes, está en todo el mundo avanzando. No tienen doctrina, son como piratas, ¿no? Mini piratas, son bucaneros, ¿no? Están pendientes de qué es lo que pueden hacer para llevarse unos cuantos cientos o miles de millones de dólares que ya más de una vez han desaparecido y no se sabe dónde están. A la señora le revisaron, qué sé yo, le agujerearon las paredes de la casa, fueron al sur y con una de esas máquinas excavadoras le excavaron todos los jardines buscando algo que por ahí no hay. Yo confío en esta gente que ha tenido, para mí, los últimos 2 gobiernos en los que más o menos uno le vio el oro a la sota. La gente vivía mejor, rescató a la clase media de la zanja y aún así le pagan con estas cosas, ¿no? La justicia es un disparate, todo lo que sucede, se autonombran cargos definitivos, tienen un régimen de amparo social, producto casi parecido a lo que tenían las cortes imperiales, ¿no? Las cortes de los reyes también, ¿no? Ese grupo privilegiado de gente con una dispensa de dinero inmensa, que ya no sirve, no es para la vida, no se necesita eso, se necesita para tener poder. Cuando ya hay muchos miles porque la ambición no se trata de vivir bien, ni darse los gustos, ni nada, se trata de poder. Visita nuestra red social www.facebook.com/sinconexiónlt17 y reviví todas las columnas. Este programa es un producto de Agencia de Comunicación y Producción Ocio Noble. Sin conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin conexión. Guara Guara Geek. Cine, series, relatos, algo así. Columnista Café Azar. Café querido, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Alejandro? Contento, feliz, como siempre muy cómodo de volver a restablecer, reinaugurar, poner de vuelta en camino esta larga tertulia que ya tenemos hace unos años, ¿no? O sea, sí, podemos hablar ya de años. Años, sí. Años de tertuliando cada tanto. El problema de poner los años es darnos cuenta, claro, los años. Asumirlos, ese es el problema grande. Pero bueno, aquí estamos, haciendo lo que nos gusta, además. Siempre que habla el Indio Solari en esta última etapa, vamos a decirlo, ¿no? Es como que siempre prestar atención, pero el contexto, ¿no? El Indio Solari es la segunda entrevista que da en el año. Estamos llegando casi al famoso primer semestre. Sí. No has quedado, ¿no? El primer semestre. Los brotes verdes del año. La primera entrevista había sido con Mariscal, ¿te acordás? No sé sí, en España. En España. Sí. Muy amena esa entrevista por una circunstancia, vamos a decirlo, de que el Indio Solari sabe que
menos contexto político, menos contexto social, claro, y mucho más musical, ¿no? Claro, además era la gira de los fundamentalistas, ¿no? Sí, y haciendo un poco de memoria, decía, me acuerdo del Indio en otro tiempo de actividad, porque el Indio Solari en este año cumplió 74 años. Me acuerdo en otros momentos donde el Indio Solari decía que iba a dejar de dar entrevistas, ¿te acordás, Café? Porque tenía una circunstancia de que no se veía representado en cuando se desgrababan las entrevistas, claro. Y sobre todo, ¿te acordás cuando se ponían las comillas y las negritas como que podían resaltar ciertas, aspectos de la charla fuera de contexto, y que él le hubiese quedado, apoyando algo o diciendo algo que a lo mejor a muchos de sus fanáticos le podía sonar raro. Bueno, el Indio Solari de esta actualidad no es nada de eso, pero me parece que es como el hombre que le da más y tiene ganas de charlar y habla, ¿no? Vos sabés que, bueno, en mi caso, cada vez que hablaba el Indio yo buscaba la revista, el reportaje. Antes era más por la revista que por el audio, ahora el audio en internet se puede encontrar fácilmente, y siempre para mí fue importante cada vez que hablaba. En un momento dado me di cuenta que el tipo tenía como una suerte de cassette, por decirlo así. O sea, el periodista le preguntaba algo y él respondía lo que ya sabía que quería responder, sobre todo cuando tenía que presentar algunos discos. Esto, digo, en la última época, ya con Momo Sample o el último Bondi a Finisterre, los primeros solistas, entrevistas largas en la Rolling Stone, algunas con esas fotos maravillosas de quien trabaja con él hace muchos años en una zona derrumbada, que después ahí los fundamentalistas hicieron un show en provincia de Buenos Aires. En Pecuén, exactamente. Pero más allá de todo eso, incluso más allá de lo que uno podría pensar como el cassette, ¿no? Siempre hace reflexionar, ya sea por empatía o por contradicción o por discusión, digamos. A mí me pasaba que había cosas que yo decía, pero ¿cómo está diciendo este tipo esto, no? O sea, de la que vamos a escuchar ahora también hay cosas que yo digo, ¿en serio? ¿Me estás hablando de que hay acordes que no son los acordes básicos y que podés hacer disonancias cuando en el rock argentino tuvimos un Spinetta, un mismo Lito Nevia, o tipos que han trabajado sonoridades muy diferentes a las del rock, y eso es lo que también de alguna manera caracterizó al rock argentino. Fito Páez, Calamaro mismo, o sea, digo, Cerati, como que de golpe a veces da la sensación de que todo empieza conmigo, y no es así, digamos. O sea, hay todo un universo en donde vos también estás metido, y donde también, como artista y artista creativo que sos, y como mente brillante que sos dentro de ese universo, sabés un poquito, estamos 2023 ya, y no sé, no hay que hacer esfuerzos, claro, para quemar la obra. Durazno sangrando del 76, no sé, sí, 75. Exacto. Sí, desde ese punto de visión, a los seguidores de los fundamentalistas y de Indio Solari, sobre todo con Los Redondos, sí darle ese plus acerca de ese seleccionado que hablaste, de la masividad. Claro. Sin duda. No, obvio. Pero eso es otro tema, digamos. Otro tema, no. A lo que voy a lo que él. Que no se da el mote de eso, digo. Claro. No, se pudiera dar el mote como de. Mirá, yo junto, claro. Preferiríamos. Sí, obvio. De todas maneras, sí, digo, siempre es interesante escuchar lo que dice el Indio, y en este caso también hay otra cosa que tiene muy claro el Indio, me parece que, y sobre todo en los últimos años, dar las entrevistas, en este caso, por ejemplo, a La Garganta Poderosa, que es un medio villero, que es un medio que de alguna manera representa ciertas voces marginadas dentro de lo que es incluso el ámbito cultural argentino, logrando su espacio, ganándose su espacio. Y esto me parece fundamental. O sea, prefiero 1000 veces al Indio dándole esta entrevista a La Garganta Poderosa que, o sea, a Mario Pergolini, por ejemplo. Sin duda. O sea, por decir, ¿con quién vos hablás o quién es tu interlocutor en estos casos, ¿no? Él había hecho incluso, yo no sé si fue antes de la pandemia o post pandemia,
una entrevista con gente, estaba la Garganta Poderosa, estaba la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, estaba muy bien seleccionado quiénes serían los interlocutores en ese momento de que hablarían con él, ¿no? Exacto. Bueno, entrevista que claramente que todos los medios acoplaron, ya que claro, por el programa de la Garganta Poderosa se dividió en 3 partes, ¿no? Este programa, la entrevista se dividió en 3 partes y de los cuales claramente todos fueron titulares, ¿no? Obvio. Acerca de todo lo que dijo el Indio Solari. Hubo quien se ofendió también. Sí, sin duda, digamos, o sea, yo como que tengo el pensamiento de decir, a ver, la persona que escucha al Indio Solari, lo que escucha a Los Redonditos y le debe escuchar, apoyar en su voz y en su acción al peronismo, ¿no? ¿Cómo siente, no? Claro. Debe ser como una sensación encontrada, ¿no? Es decir, ¿por qué está pasando esto, no? Pero también entender que el que le escucha al Indio Solari a Los Redonditos, ¿por qué no tendría que sentir lo que está sintiendo, ¿no? Claro. Me queda esa duda. Es como escuchar a los Ramones. Sí. y querer ser votante del León. Claro. Más allá fuera del chiste, lo que creo que hace el Indio Solari, alejado de lo musical, sí asenta unas bases, pero acá habla algo interesante, Café, ¿no? Lo puede escribir bien en esta entrevista, de la militancia cultural. Claro, que es algo que hace rato él viene hablando y que eso me parece fundamental, digo, eso me gusta mucho y me parece que está bueno que sea él que lo diga, ¿no? Esto de separar lo que sería la militancia partidaria, y yo diría, porque si no queda la militancia solo asociada a lo político partidario o a lo político ideológico, ¿no? Como lo plantea el Indio al menos. Sí. Hay otra militancia que tiene que ver con la obra. Y esa es la que defiende el Indio, del artista con su obra. Que no tendría que estar al servicio de la otra, que tiene que ver con lo ideológico y lo partidario político. Yo creo que el arte tiene esa posibilidad de quebrar, romper, desarmar, de construir aquello que aparece como naturalizado. Y para eso, en principio no tendrías que tener límites, sí saber dónde estás parado, pero no un límite formal que diga yo tengo que escribir canciones de este tipo. Claro. Lineales, literales, salirse de lo literal, salirse de lo lineal y proponerse el trabajo metafórico. Y creo que es eso a lo que apunta el Indio. El Indio quedó en su momento, sacó, me acuerdo, una especie de manifiesto sobre cómo tenía que ser leído el texto poético o el texto de las canciones, y en el sentido de no cerrar las explicaciones, que las explicaciones de lo que está escrito ahí, que a vos te conmueve, te gusta, esté en otro lado, que no tenga que ser el autor el que vaya y diga, mira, yo cuando dije mi perro dinamita quise decir esto. No, es mi perro dinamita, y después vos le ponés al perro dinamita lo que a vos se te ocurra. Digamos, ese juego, esa posibilidad, ese trabajo, te diría, dialógico entre la palabra, la poética del Indio y lo que vos escuchás, esté siempre abierto y no cerrado. Claro. Y eso es lo que plantea el Indio en esta entrevista, que me parece fundamental para pensar el arte y para no cerrar puertas, digamos, ¿no? Para no limitar horizontes, para no capturar y prejuzgar sentidos, digamos. Entonces, sí, yo, dice el Indio, adhiero al peronismo, al kirchnerismo, pero posiblemente eso aparezca en mi obra, pero no es una necesidad, ni está, mi obra es subsidiaria de eso. Claro. Tiene que ver con otras cosas, con la poética, con la música, esto que hablábamos, los acordes, las líneas melódicas, las cuestiones armónicas, lo que la canción pide, solicita como canción, no como canción de.
Claro. A mí me pareció la entrevista como también, esto que vos decías, venía diciéndolo hace tiempo en varias entrevistas, pero siento como que en la garganta termina de espantar todo tipo de dudas y decir, si me vienen a buscar para poder charlar, va a ser bajo esto que vos decís, ¿no? Bajo estos ejes. Claro. De estos lugares está mi pensamiento, y esto, ¿no? De decir, bueno, vengo de una familia peronista, y lo que sí, la gran preocupación que tienen todos los medios de comunicación cuando intentan comunicarse con el indio es poder sacarle, ¿no? Saber cómo está Café, ¿no? Ajá. Y acá nos da un panorama totalmente poco alentador, ¿no? Sin hacer alarde, digamos, de la enfermedad del Parkinson que lo están llevando hace varios años en su cuerpo. Dice que no, digamos, que no se siente para nada bien, ¿no? No, claro, pero además también en la entrevista, y él se da esta posibilidad de decir, bueno, yo hablo de lo que hago, de lo que compongo, de lo que estoy creando, sí. Y además tengo mi opinión como ciudadano, político, sí, total, ideológico, metido dentro de una sociedad, y el alerta, siguiendo un poco la línea de lo que planteaba en su momento Cristina Fernández de Kirchner, el alerta ante las manifestaciones de políticas e ideologías más ligadas a, no sé si decir fascismo, pero sí al autoritarismo, a cierta cosa medio de oscuridad religiosa, sí, sí. Envuelta en un papel film de cosa libertaria, que en realidad no es tal, claro. Que defiende es libertaria para determinados grupos económicos de poder y no para la población, digamos, trabajadora. Sí. Entonces, alertar ante esto, me parece genial también que sea el indio el que lo diga y que lo ponga en el centro de la escena. Ahora, eso no se va a hacer a través de las canciones, o sí, pero no es el eje de hacer canciones, claro, pensarlo. Entonces, ahí el indio aparece como un personaje público, que es músico, que es artista, que es reconocido, que es muy escuchado y que puede decir estas cosas, ¿no? Totalmente, estoy de acuerdo con vos. Y en otro de los puntos a donde me paré, digamos, para hablar en esta columna, es, bueno, pasamos a lo que también representa el Indio Solari, sino que es a la circunstancia de la creación. Claro. Una persona innata de estar en constante circunstancia creativa, ¿no? Claro. Y me parece ser, digamos, que su alejamiento en los escenarios, ¿no? En su último punto en Olavarría en el 2019, pandemia, ya avisar, digamos, que no iba a estar más, y ya como un motor individualista, los fundamentalistas, ¿no? Conformó algo, dejó algo armado como sí, es esto, y dijo, bueno, voy a estar en esta presencia con este lugar, pero no es que le dio un fin, sino que se volcó a trabajar en otras cosas, ¿no? Claro. Se está dando las licencias que quizás antes no se podía dar, y está utilizando lo que hablábamos antes de prender el micrófono, que son las plataformas. Entendió una persona, claro, de una generación de los 70 a los 80, que era que toda la vida le costó, por ser independiente, grabar discos, claro, entrar y dijo, no, bueno, con esto estoy re bien y me conecto de otra forma con el público, ¿no? Porque también es muy activo en las redes sociales, tiene tiempo, Lino. Claro, tiene tiempo, bueno, hay todo un tema también ahí que está ligado a una situación de salud. Sí. Pero yo recuerdo, por eso digo, de seguirlo, de ser casi, te diría, no sé si fanática es la palabra, pero fanático, claro, en el sentido de seguir todo lo que el indio genera. Recuerdo las primeras experimentaciones en Instagram del indio, donde había dejado prendido la cámara del Instagram y se la escucha a Virginia, sí, a su pareja, diciendo, che, está transmitiendo en Instagram. Y a partir de ahí sí poder permite esto de las redes sociales, encontrar estos de las redes sociales, digo, de la virtualidad, de internet, de las plataformas, tener cierta libertad al momento de
poder generar algo, esto mismo que estamos haciendo nosotros acá, que podemos hacerlo sin ningún tipo de estar pensando en otra cosa que esto que estamos haciendo, hace que bueno, que ahí se pueda expandir mucho más la obra, ¿no? El tema de no solo los fundamentalistas, sino también ahora los marsupiales extintos, las bandas que va armando el cantante tímido, que me parece maravillosa esa idea del cantante tímido, que empezó como una broma, dijo él, y después terminó consolidándose porque la gente empezó a consumir y a querer escuchar más canciones de ese cantante tímido. Ahí hay un punto, el indio es una persona inteligente, también en esto de salir a dar declaraciones, porque quiero entender que es una persona que se responsabiliza por las personas que le siguen y por sus oyentes y por sus seguidores. Vamos a poner este lugar, entonces digamos, cada vez que sale a los medios, también sabe su responsabilidad, ¿no? Claro. Como cuarto poder, que es el periodismo, ¿no? Desde ese lugar me parece que a veces lo hace adrede, porque a veces tipo apoya cosas, ¿no? Escribe su Facebook, o a veces da este tipo de entrevistas, y lo único que me da esta sensación es que no lo vamos a ver más al indio en un producto audiovisual, me parece, ¿no? Lo vamos a escuchar mucho. Sí, posiblemente sea. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahí está el tema de la salud. De todas maneras, él reconocía que tenía un cuidado especial, digamos, o sea, y tiene las posibilidades de tenerlo además. Posiblemente sí, no lo veamos más arriba de un escenario. Que eso sería un poquito más complicado. Por ahí, en forma audiovisual, puede ser que aparezca así como apareció en algunos recitales de los fundamentalistas del aire acondicionado. Además, me parece muy, muy interesante esto de sostener el pulso creativo, digamos, ¿no? De seguir generando canciones. Algunas canciones incluso creo que son podrían ser... También nosotros nos estamos acomodando a esta cuestión de las plataformas y demás. Sin duda. Pero de las canciones de los marsupiales extintos o de los fundamentalistas, de las últimas que no están en formato de álbum o de disco como solíamos escucharla, algunas pueden ser tranquilamente clásicos del cancionero argentino, ¿no? O sea, digo, claro. Me parece que sigue está muy fuerte esa vena creativa, esa posibilidad y esa sensibilidad para generar ese tipo de canciones. Me pide, para ir cerrando algunos puntos. Una cosa más. Sí. Por otro lado, apareció en YouTube, fundamentalmente, un canal que se llama El Gueto de los Pibes, una parte de una letra que es esto es todo amigos, creo que es del último Bondi a Finisterre, un tema de ahí. Ahí aparece esto de los pibes de los guetos. Bueno, los pibes de los guetos está subiendo todo ese material que en algún momento fue parte del conflicto, o por lo menos es lo que dijeron, entre Sky y el Indio y la Negra Poli. Está subido en muy buena calidad, con muy buen sonido, entonces uno puede tener por lo menos un reflejo de lo que era la presentación de Patricio Rey y su redondito de ricota en las pantallas de las computadoras, los celulares o donde quieras verlo. Suena muy bien, están muy bien yo vi completo el de Etoile, que es la época de Bam Bam está liquidado y un bayón para el ojo idiota, pero esos y ahí muchos sospechan, en esta visión a veces medio paranoica de la cosa, que hubo ya un arreglo entre el Indio y Sky. O sea, que hubo por lo menos una charla y que esto, hasta ahora que está saliendo de esta manera, no tiene ningún reclamo de derecho de autor. Claro. Quiere decir que tanto sus almas empezaron a descansar. Claro, tanto Sky como la Negra Poli como el Indio, en algún lugar, quizás no completa, pero hicieron sus pases como para que esto pueda ser devuelto a la gente que los quiere ver cuando estaban en su momento más fuerte e incluso cuando comenzaban y empezaba a escucharse. Los Pibes de los Guetos se llama el canal de YouTube. Bien. Y vale la pena ir para ahí. La última era leerte este párrafo y reflexionar sobre esto, que dice:
no sirvo mucho para aconsejar, tengo los mismos defectos y me equivoco como cualquiera en el llano. No tiene mucho sentido que yo aconseje sobre cosas que no domino. Creo que en los jóvenes hay más información en sus nervios sobre el futuro que en un tipo de mi edad. Esta frase la vuelve a repetir el Indio en esta entrevista, frase que lo utilizó en la conferencia en Olavarría en el 94. O sea, estamos hablando de una frase que ya tiene casi 30 y largo de años y que la sigue acoplando el Indio Solari y nos da la idea de que no está muy errado, ¿no? De lo que pensaba hace 30 años y y sigue indicando hacia dónde es, digamos, la mirada, ¿no? Esta reivindicación de la juventud que es te diría hasta una reivindicación sesentista, ¿no? O sea, morir joven, recién hablábamos fuera de micrófono y fuera de la grabación de Andrés Caicedo, este gran escritor colombiano, caleño, él, donde ya tener 25 años era demasiado. Hay un disco de Jethro Tull que se llama Demasiado viejo para el rock and roll, pero sí hay como una idea de que van a ser las nuevas generaciones las que marquen el camino, pero porque también me parece una cuestión lógica, digamos, lo van marcando de hecho. Está bueno, la juventud siempre tiene esa cosa de la impronta sin fronteras, sin fronteras en el sentido de poder hacer lo que uno quiere hacer. Todo es inaugural ahí. Claro. Cuando uno tiene entre los 15 y los 22 años, todo pasa a ser inaugural. Todo es conocimiento y todo es nuevo, y eso hace que a su vez, al ser así, también son nuevas las formas que se pueden plantear. Ojalá sea así, y ojalá todo este universo de jóvenes que habitan el mundo puedan encontrar mecanismos para desarrollar algún tipo de sociedad no tan desigual, no tan compleja, con relaciones humanas un poquito más empáticas, más solidarias, y con la creatividad a full. Yo no sé qué tiempo tenemos, pero sí, quería algo más agregar, y volviendo un poco a lo que planteaba el Indio en relación a las letras de las canciones y a la poética. Me acuerdo que en algún momento Mercedes Sosa dijo: sí, yo escuché Los Redondos, pero no entiendo qué quieren decir, allá ellos, una cosa así medio traída, no traída de los pelos, pero por lo menos muy como ominosa, ¿no? Sobre qué pasa si vos no entendés lo que lees o lo que escuchás. Claro. Y él en aquella época, no me acuerdo el año, yo acá tengo, pero dice 2011, pero no estoy seguro de que sea el 2011, parece que es previo esto, escribe una carta, y la carta dice: expresión dirigida a los colegas quejosos por no entender, entre comillas, las letras de mis canciones. Y ahí empieza con una cita de Bertolt Brecht, dice: quien quiere ver solo lo que puede entender, no tendría que ir al teatro, tendría que ir al baño. Y ahí dice el Indio, esto es de Bertolt Brecht, decía, y dice el Indio: escribo canciones en la creencia de que el efecto poético se produce por la capacidad de un texto de continuar generando lecturas diferentes sin ser consumido nunca por completo. La poesía no debe invitar solo a escuchar, debe invitar fundamentalmente a imaginar. La poesía es subjetiva, se vuelve objetiva cuando sus destinatarios después se dejan envolver por ella. La principal regla poética es conmover, todas las demás no se han inventado sino para conseguir eso. La poesía no puede ser definida con precisión porque no es dado conocer su esencia sino sentirla. La poesía crea realidades intelectuales que se presentan emocionalmente, no como un pensamiento reflexivo ni filosófico, sino como un pensamiento rítmico. Una buena canción, su lírica, debe parecer que no pudo ser escrita de otra manera. Debe tener poder de seducción y comportarse como un enigma del cual uno presenta para su resolución solo indicios. Y tiene una postdata
que dice: en mi caso me interesan las partes del cerebro que se ponen a trabajar bajo condiciones de ambigüedad. Por eso he elegido escribir en libertad, con cambios deliberados e irreverentes de sintaxis. En definitiva, la poesía, como la ciencia, es nada más que una interpretación del mundo. Mientras acabo con esto, escucho la voz de Tita Merelo: si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Y me pareció una respuesta que tendría que estar en todas las carreras de literatura, en todos los grupos de poesía, en todo aquel que en las sociedades de escritores, digo, y también en las sociedades de compositores, porque para mí esta visión de lo poético, como lo ambiguo, como lo inapresable, como aquello que genera emoción y vos no sabés bien por qué, es lo que hace que el arte sea arte y no sea un prospecto de un remedio que vos lees en el baño. Claro. ¿Para dónde vamos? ¿Cómo cerramos? ¿Con qué tema? Con algo que te guste. A ver, ¿cuál es la canción? ¿Cuál es la canción una de las canciones que más te gusta? Podemos con Superlógico. Superlógico. Del tema del disco Gulp, del primero de Los Redondos. Con ese vamos. Gracias, Café. Gracias a vos. Sin Conexión, con la conducción del Negro Gutiérrez. Para consumar una hermosa dotación vital. Superlógico, superlógico, superlógico. El club de mantis muy nervioso está. Esas hembras no son dulces, no. Superlógico, superlógico, superlógico. Van a devorar. Súper rígido, súper rígido, súper rígido. Comienza a fiebrar. Esas hembras no son dulces, no. Superlógico, superlógico, superlógico. Sí, sí. Superlógico, superlógico, superlógico. Superlógico, 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 superlógico. Visita nuestra red social www.facebook.com/Sin Conexión LT17 y reviví todas las columnas.